The Pew Charitable Trust, Systemic, la Fundación Ellen MacArthur, la Universidad de Oxford y otras instituciones más han desarrollado el estudio Breaking the Plastic Wave o Rompiendo la Ola del Plástico. Este estudio nos muestra 10 hallazgos que han tenido respecto a la contaminación de plástico en los mares. Ahora vamos a ver a continuación cada uno de estos hallazgos. El primero de los hallazgos de este estudio es que en el año 2040 estaríamos casi triplicando la cantidad de plástico que se botó al mar en el año 2016. Esta cantidad en el 2040 llegaría a los 29 millones de toneladas de plástico arrojadas en ese año, lo cual, como decía, es casi el triple de lo que se botó al mar el año 2016. Esta cantidad, estos 29 millones, dice el estudio, sería suficiente para colocar 50 kilogramos de plástico en cada metro lineal de todas las costas del mundo. Es decir, si juntamos la distancia de todas las costas alrededor del mundo, sería suficiente plástico para colocar 50 kilos en cada metro, lo cual es bastante impresionante. El estudio además muestra que son 4 de las principales razones que han generado la realidad actual, que haya tanto plástico, incluso islas de plástico en el mar. La primera de esas razones es el crecimiento poblacional. Obviamente más personas consumen más, generan más plástico y también arrojan más plástico al mar, obviamente de manera indebida. La segunda de esta razón no es solo que haya más población, sino que la población consume cada vez más plástico, es decir, el consumo per cápita de plástico está incrementándose y por lo tanto también los residuos de plástico y por ende el arrojo indebido al mar. La tercera razón ocurre en los países de ingresos medianos o bajos, porque se está incrementando además el consumo de plástico en estos países con una inadecuada gestión de residuos. Entonces esa gestión inadecuada de residuos pues hace que también lleguen más plásticos al mar. Y la cuarta razón es que no solamente se consume y se genera más plásticos, sino que estos plásticos además son cada vez más pequeños y ligeros. Esas pequeñas bolsitas que hasta hace poco nos daban en las farmacias, o esos pequeños sachets, sobre todo a veces de bloqueadores que se ven mucho en las playas públicas, pues se arrojan mucho al mar. Y esta producción está incrementándose cada vez más. El segundo de los hallazgos de este estudio nos dice que las políticas y las acciones que se han emprendido hasta el momento resultan totalmente insuficientes porque solo nos permiten reducir en 19 millones de toneladas la cantidad de plástico que se arrojaría al mar hasta el año 2040. Esto obviamente en función al escenario business as usual que les comenté hace un momento. Respecto al escenario de si es que no se hace nada, con todas las medidas que además se están tomando, solamente podríamos reducir la cantidad de emisiones en un 7%, y ese 7% representa 19 millones de toneladas. Las políticas que se han llevado a cabo, aparentemente agresivas hasta el momento, han incluido la promoción y el incentivo al reciclaje, la responsabilidad extendida del productor o algunos incentivos con empresas como los acuerdos de producción limpia. Sin embargo, como vemos a nivel mundial, todas estas políticas o estas acciones resultan insuficientes. El tercer hallazgo de este estudio tiene que ver con las medidas ascendentes de gestión de residuos, en este caso de plástico, o upstream, y las medidas descendentes también de gestión de residuos, en este caso de plásticos, o downstream. En las medidas ascendentes se enfoca básicamente la gestión en el reuso o en la sustitución de materiales por aquellos que generen menos residuos o por aquellos que sean más fácilmente degradables o compostables. Mientras que las medidas descendentes se enfocan básicamente en el reciclaje y en la disposición final de los residuos. Pues bien, lo que plantea este hallazgo es que ninguna de esas medidas de tipo ascendentes o descendentes pueden resolver el problema por sí solas. Es decir, en el caso de aplicar medidas descendentes de reciclaje o de disposición final, además el gasto entre el 2020 y el 2040 sería de 825 mil millones de dólares. Y en el caso de solamente aplicar medidas ascendentes, el gasto sería de 850 mil millones de dólares en el mismo periodo 2020-2040. Sin embargo, si estas
medidas o estos dos tipos de medidas, tanto ascendentes como descendentes, que incluirían en conjunto el reuso, la reparación, la sustitución de materiales y también el reciclaje y la disposición final, se gastaría entre el 2020 y el 2040 $600.000 millones. Como vemos, una cantidad menor. Además, junto a este hallazgo nos dicen también que actuar o realizar en conjunto estas medidas favorecería tener menores gases de efecto invernadero. El cuarto hallazgo de este estudio tiene que ver con el escenario de cambio de sistema. El estudio denomina escenario de cambio de sistema a la aplicación de 8 medidas conjuntas y combinadas en el mundo. De hecho, estas medidas las vas a conocer y ya se vienen dando, sino que tal vez de manera desorganizada o no articulada para lograr una mayor reducción del plástico, en especial en los mares. La primera de ellas es la eliminación, es decir, siempre que se pueda sacar el plástico del flujo o de la corriente de producción o sacarlo también de nuestra vida doméstica siempre que sea posible. La segunda de las medidas es el reuso, es decir, tratar de utilizar más veces una herramienta, equipo o aparato de plástico. Esto no solamente depende de cada uno, sino que depende también del mercado, es decir, que exista esa oferta de objetos de plástico que puedan ser reutilizables para no recurrir a materiales de un solo uso. La tercera de las medidas tiene que ver con la sustitución, es decir, que podamos reemplazar un equipo, pieza o material de plástico por otro que no sea de plástico. Sobre todo eso se da en los deliveries, tanto el reuso como la sustitución, porque se están usando algunos recipientes o envases para alimentos que no solamente son reutilizables, sino que además pueden ser compostables. Entonces estamos hablando no solamente de un reuso, sino también de una sustitución. La cuarta de las medidas es el reciclaje, no solamente de ciclo abierto, sino también de ciclo cerrado. Si quieres saber más sobre el reciclaje de ciclo abierto y de ciclo cerrado, voy a explicarlo esta semana en un podcast, pero por ahora solamente basta saber que hay reciclaje de ciclo abierto o de ciclo cerrado. La quinta de las medidas es la transformación química, ya sea para obtener a partir de un tipo de plástico otros distintos o incluso obtener otros materiales. Y la sexta es el coprocesamiento, que es básicamente obtener energía a partir de la quema de materiales, en este caso de plásticos. La séptima tiene que ver con la incineración, es decir, un tipo de disposición del residuo que lo elimina y lo convierte básicamente en CO2, agua y por ahí algunas cenizas. Y la octava es la disposición final en rellenos sanitarios. La aplicación conjunta e inteligente de estas medidas van a permitir la reducción del 80% en la cantidad de plástico hacia el año 2040 y además va a permitir una mayor reducción de gases de efecto invernadero. El quinto hallazgo que nos plantea este estudio es que se necesita hacer mayor investigación y desarrollo, no solamente de tecnología, sino también de políticas que puedan ser aplicables para reducir aún más la cantidad de plástico en los mares. Como hemos visto anteriormente, las medidas combinadas que se pueden adoptar permitirían reducir la cantidad de plástico hasta en un 80% al año 2040 del plástico que se encuentra en los mares. Pero ese 20% restante representa todavía más o menos 5 millones de toneladas anuales que ingresarían a cada uno de los mares o a cada uno de los océanos. Todavía no se tienen medidas claras o tecnologías para abordar cómo dejar de incorporar esa cantidad de plástico a los mares. Sin embargo, el estudio plantea 3 campos de investigación, tanto de tecnologías como de políticas o de acciones, que se deben tomar. El primero de ellos es la recolección y manejo en general de residuos en zonas rurales. El segundo está enfocado en aquellos materiales de plástico de varios materiales o de varias láminas, como los sachets o los plásticos pequeños, como esas bolsitas que hasta hace poco nos daban en las farmacias, o los polilaminados como el Tetrabric, por ejemplo. Estos plásticos representan el 62% de los materiales que ingresan al mar de manera indebida. Y la tercera o el tercer eje de investigación importante para este estudio está relacionado
al microplástico generado por el rodamiento de neumáticos en todas las vías, ya sean asfaltadas o no asfaltadas. El sexto hallazgo de este estudio nos plantea que podría generarse un ahorro de hasta 70.000 millones de dólares en el mundo hacia el año 2040 si es que se adoptan las 8 medidas de las que habíamos hablado anteriormente. De esa cantidad de dinero, 36.000 millones de dólares correspondería al ahorro que se logre en países de medianos o de bajos ingresos como muchos países de Latinoamérica. El séptimo de los hallazgos nos plantea desacoplar a la industria del reciclaje de la economía mundial. También si es que se adoptan esas 8 medidas relacionadas al reuso, al reciclaje, a la sustitución y a otras más que habíamos conversado, se podría atender la demanda de plásticos del año 2040 con la cantidad de plástico existente en el sistema, es decir, en el mundo, en el año 2020. Dicho en otras palabras, podríamos suplir la demanda de plástico del año 2040 con la cantidad de plástico existente en el año 2020. Obviamente, para que esto se genere, muchas empresas, mucha industria tendría que cambiar de actividades, migrar hacia actividades de gestión ascendente de plásticos, es decir, de reuso, de sustitución o de servitización de muchos aparatos o de equipos que utilicen plástico. Octavo hallazgo, las medidas globales tienen que aplicarse y priorizarse de modo que localmente sean viables. Es decir, algunas medidas serán óptimas para países de altos ingresos y otras medidas serán óptimas para países de medianos o bajos ingresos. De la misma forma, algunas medidas serán aplicables a zonas urbanas y otras serán aplicables a zonas rurales. Por ejemplo, en el caso de países de medianos y de bajos ingresos, se propone que las medidas principales a desarrollar sean la mejor recolección y segregación, es decir, la segregación y recolección selectiva de residuos, así como la disposición final, además del reuso y la sustitución de elementos para dejar poco a poco de usar el plástico. El noveno de los hallazgos de este estudio está relacionado con los cobeneficios sobre la salud, el clima y la economía, ya que al 2040 se podrían generar cerca de 700.000 empleos vinculados al plástico o a dejar de usar el plástico. Estos empleos estarían relacionados con la segregación, el reciclaje, los deliveries y en general con las cadenas de responsabilidad extendida del productor. Además de eso, se estarían evitando cerca del 25% de las emisiones relacionadas a la producción y al uso del plástico. El décimo de los hallazgos nos plantea la necesidad y la urgencia de adopción de las medidas, ya que si en los próximos 5 años no hacemos nada, el estudio nos dice que en el año 2040 tendremos 80 millones de toneladas de plástico adicionales a las que se proyectan en el escenario business as usual, es decir, adicionales a las que se proyectan en un escenario en donde se mantienen las mismas políticas, se mantienen las mismas acciones y se mantienen las mismas y reducidas inversiones. Como vemos, no es un problema de tecnología, sino más bien de aplicación de las políticas, de resolución del marco regulatorio desfasado y de la insuficiente o casi nula inversión en la gestión del plástico en el mundo. Y hasta aquí la explicación de los hallazgos de este estudio Breaking the Plastic Wave, que además ha desarrollado 6 escenarios de cómo reducir la contaminación por plástico en los mares. Esos escenarios los voy a estar explicando en mi podcast, cuyo link te dejo aquí debajo. Y no te olvides, por favor, de darnos like, comentar y compartir sobre todo esta información con quienes la necesiten. Hasta la próxima.